Hola a todos y bienvenidos al capítulo 9 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a utilizar un teclado de membrana matricial de 4x4 para ingresar información a Arduino y hacer un simple control de acceso con contraseña. El teclado se muestra sobre la parte izquierda de pantalla. Tiene 4 filas y 4 columnas con los números 0 al 9, el asterisco, el numeral y las letras A, B, C y D. Es del tipo de membrana ya que los botones se encuentran entre dos membranas ligeramente separadas. Al presionar sobre un botón se cierra el circuito eléctrico funcionando como un pulsador. Es plano en su parte posterior y muy delgado y liviano, con lo cual se puede adherir a cualquier superficie plana, ya sea de forma horizontal o vertical. De la zona de teclas saldrá un cable plano, flexible, de 8 conductores que terminarán sobre un conector estándar para una fácil conexión a Arduino. De hecho, no necesitaremos utilizar protoboard para este proyecto. Conectaremos directamente mediante cables el teclado con los pines digitales de Arduino. Comenzando de izquierda a derecha, los terminales de este conector estarán identificados con la letra F para las filas y C para las columnas. De esa manera tendremos F1 que será fila 1, F2 fila 2 y así hasta la fila 4. Luego comenzarán las columnas que serán C1 para la columna 1 hasta C4 para la columna 4. A la derecha del teclado vemos un diagrama que permite explicar el conexionado interno del mismo. Con color azul se encuentran identificadas las líneas que serán las horizontales y con verde las columnas que serán las líneas verticales. Estas líneas no se entrecruzan en ninguna parte. En la intersección de cada fila y columna tendremos el botón del teclado que se representa de color negro como si fuera un pulsador, ya que realiza la misma acción. Estando en reposo es un circuito abierto y al presionarse cierra el circuito entre sus extremos. Lo que estaremos logrando es que cuando se presiona una tecla se cierra el pulsador asociado a la misma y esto a su vez conecta eléctricamente una fila y una columna. Por ejemplo, si presionamos el botón número 1, veremos que el pulsador al cerrarse conecta la fila 1 con la columna 1. Si por ejemplo ahora presionamos el botón número 4, se conectará la fila 2 y la columna 1. En resumen, al presionar un botón, se estará cerrando el circuito correspondiente a una determinada fila y columna. Este teclado es de 4x4 con 4 filas y 4 columnas. Tenemos en total 16 botones. Este tipo de distribución se la denomina matricial y es muy usada ya que permite conectar un gran número de botones o teclas con un número reducido de conexiones de control. En este caso estaremos manejando 16 botones con solo 8 líneas de control. Cabe aclarar que este teclado también existe en su variante de 4x3, es decir, de 4 filas y 3 columnas, exactamente igual que el mostrado, pero sin la columna de las letras. Vamos entonces al diagrama para conectarlo a Arduino. Es realmente muy sencillo, requerirá de 8 cables. El terminal de la izquierda lo conectaremos al pin digital número 9 de Arduino. El pin siguiente a su derecha al pin digital 8 de Arduino y así con todos los cables hasta llegar al último del teclado que irá al pin número 2 de Arduino. De esa manera tendremos fila 1 a pin 9, fila 2 a pin 8, fila 3 a pin 7, fila 4 a pin 6, columna 1 a pin 5, columna 2 a pin 4, columna 3 a pin 3 y columna 4 a pin 2. Eso es todo lo necesario para el conexionado. Vamos a ver el código. Vimos en el capítulo 3 que al conectar un pulsador a una entrada digital de Arduino debíamos tener en cuenta la cuestión del rebote.
es decir, el estado intermedio que existe hasta que el pulsador mecánicamente cierra el circuito. Si no se hacía una rutina llamada antirrebote, podíamos obtener lecturas falsas. Para evitar complejidades en el uso del teclado, utilizaremos una librería especial llamada KeyPad. Ya hemos utilizado librerías con anterioridad para el servo, para el sensor de temperatura y humedad, simplificando de esa manera la programación. Para utilizar la librería KeyPad, que nos ayudará para este caso, debemos primero descargarla desde el gestor de librerías. Por eso vamos a seleccionar el menú Programa, luego Incluir librería y de allí la opción Gestionar librerías. Esto abrirá una nueva ventana mostrando todas las librerías disponibles. Nosotros queremos una específica para el teclado, por eso en el campo de búsqueda colocaremos la palabra KeyPad y así estaremos filtrando los resultados a solo los que nos interesa. Puede que devuelva más de un resultado. Se debe seleccionar la que dice KeyPad by y el nombre de los desarrolladores. Y luego clic en el botón Instalar. Yo ya tengo instalada la librería, por eso no me aparece el botón habilitado de instalar, pero en tu caso lo estará. Al hacer clic verás una barra de progreso donde se descarga de internet la librería y la instala. Solo demora unos pocos segundos. Luego verás la indicación de Installed cuando haya finalizado el proceso. Finalmente, cerrar para salir del gestor de librerías. Ya ahora podremos utilizar todas las funciones asociadas a la librería que nos facilitarán en gran medida la programación. Esta librería está diseñada para un uso genérico, para distintos tipos de teclados y distribuciones, por eso requerirá algunas líneas de código para indicar exactamente el tipo de teclado que tenemos en nuestro proyecto. Yo estaré pegando directamente las líneas que son obligatorias antes de comenzar a utilizar las funciones de la librería. Es para ahorrar tiempo, me dedicaré a explicar cada una de las líneas de código. Recordá que el código de este programa se encuentra en el enlace que dejo en la sección de descripción. Ahí encontrarás el código usado en este y en todos los capítulos del curso. Bien, ahí pego las líneas y paso a la explicación. Este pequeño trabajo previo nos ahorrará tiempo luego y estas líneas de código son siempre las mismas. Cada vez que usemos el teclado, solo copiamos y pegamos estas líneas y listo. La primera línea es la ya conocida numeral include que importa la librería KeyPad. Luego tenemos const byte filas igual 4. De la misma manera que veníamos usando variables, aquí definiremos una llamada filas y le asignamos un valor de 4, ya que efectivamente nuestro teclado tiene 4 filas. La diferencia es que vemos que en lugar de usar int, usamos byte. Int, que lo veníamos usando ya hace tiempo, es una variable del tipo entera y algo que no dijimos para no complicar al principio es que tiene una longitud de 16 bits con signo, es decir que permite almacenar entre un número negativo de 32.768 y uno positivo de 32.767. En este caso, una variable del tipo byte tiene una longitud de 8 bits, la mitad que int, con lo cual permite almacenar valores entre 0 y 255. Esa es la única diferencia entre byte e int, el rango de valores que puede almacenar. Aquí en la librería KeyPad debemos utilizarla para definir la cantidad de filas de nuestro teclado. Luego vemos que le precede la palabra const, que es constant en inglés, es decir, constante. Al preceder la definición de una variable con la palabra const, estamos diciendo que el valor que le cargamos a la variable no puede ser modificado con posterioridad, es decir que una vez
que en este caso le asignamos a filas el valor de 4, no podemos cambiar su valor más adelante en el programa. Si por ejemplo una variable que está definida como constante en el programa le queremos asignar un nuevo valor, el compilador nos devolverá un error. Hay que pensarlo como una medida de seguridad para no cambiar un valor por error. En definitiva, hemos creado una variable llamada filas con un valor de 4 que es del tipo byte y al ser constante no se podrá modificar más adelante en el programa. Ahora la siguiente línea, const byte columnas igual a 4. Misma cuestión que la anterior línea, pero esta vez definiremos la variable columnas con un valor de 4. Si recuerdan al principio, les comentaba que existen teclados de 4×3. Si estuviésemos usando un teclado de ese tipo, aquí le estaríamos asignando a columnas un valor de 3 en vez de 4. Veamos ahora este bloque de código. Lo que hace es definir un mapa de la distribución del teclado, es decir, qué valor representa cada botón en el teclado. Este bloque en realidad se puede poner en una sola línea, pero se dejan saltos de línea a propósito para que sea más entendible de un solo vistazo. Como la librería KeePad es genérica y se puede utilizar variedad de teclados y distribuciones, debemos usar este bloque para designar el correcto mapeo. Por ejemplo, si tuviésemos un teclado de 4×3, deberíamos eliminar todas las letras. Es importante aclarar que cada carácter se encuentra entre comillas simples. El carácter que en el teclado de la computadora suele estar debajo del símbolo de interrogación. Luego tenemos la siguiente línea donde definimos los pines de Arduino a donde tenemos conectadas las filas de nuestro teclado. Byte, pines, filas, entre corchetes, filas, igual 9, 8, 7, 6. El nombre de la variable es pines filas y es del tipo byte, pero aquí debemos introducir un nuevo concepto que es el array, también llamado arreglo. Un array está constituido por un conjunto de valores a los que se accede con un número de índice. Es muy usado en programación y vale la pena reservarle unos momentos para su explicación. En este ejemplo, esta línea de código crea un array llamado myArray, del tipo byte con un tamaño de 6. El tamaño es el que se establece con el número que tiene entre corchetes, es decir que si vemos a la variable como si fuese un rectángulo, el mismo estará dividido en 6 espacios. Para acceder a cada uno de esos espacios, ya sea para leer un valor o escribir uno, tendremos un índice, también llamado puntero, que está representado con la flecha de color rojo. Este índice podrá moverse a través de toda la longitud del array. Veamos un ejemplo concreto. En esta línea de código cargamos 6 valores al array myArray, con los números del 1 al 6. Cada valor se encuentra separado por comas y todo entre llaves, quedando el rectángulo azul que representa al array lleno con valores en cada espacio. Si ahora queremos acceder a algún valor de ese array, debemos indicarle el número de índice. Y aquí es importante recordar que el primer valor del array se accede con un índice 0. Es decir que el primer valor no tiene índice 1, tiene índice 0. El segundo valor tendrá índice 1 y así hasta el índice 5, que es el final de este array de 6 posiciones. Por supuesto que se puede hacer de la longitud que se necesite. Si queremos leer el valor del array en el índice 0, lo haremos de esta forma. Con el nombre del array, entre corchetes, el índice y el resultado lo asignamos a una variable que en este caso será 1. Otro ejemplo para que quede claro el concepto es leer el valor del array en el índice 4. El valor será de 5. Si por el contrario deseamos modificar un valor,
usaremos esta línea de código donde al array en el índice 5, es decir, al final del mismo, le asignamos un nuevo valor, por ejemplo 7. Para resumir, un array nos permite almacenar múltiples valores a los cuales se accede mediante un índice, y ese índice siempre comienza desde 0. Ahora sí, volviendo al código, ya que sabemos lo que es un array, nos queda claro que esta línea carga en un array de 4 posiciones los números 9, 8, 7 y 6. En esta línea haremos la misma operatoria. En el array llamado pines columnas le cargaremos los pines que corresponden 5, 4, 3 y 2. Finalmente, en esta línea creamos un objeto llamado teclado del tipo keypad y le cargamos todos los valores ya definidos de manera de crear el mapa de la distribución, los pines de las filas, los pines de las columnas, la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Todo este bloque explicado es siempre el mismo y basta con copiar y pegar cada vez que necesitemos usar el teclado. A partir de ahora, solo deberemos referirnos al objeto teclado para usar cualquiera de sus funciones asociadas. Hagamos entonces el setup. Colocaremos solamente la inicialización de la comunicación serie, ya que usaremos el monitor serial para ver en pantalla lo que ingresemos mediante el teclado, y también la indicación de si la clave ingresada es correcta o no, con lo cual pondremos serial.begin 9600. En el loop escribamos lo siguiente: tecla igual teclado.getKey. Con esa sola línea ya tenemos el valor ingresado en el teclado. Aquí es donde se aprecia la conveniencia de utilizar la librería keypad. La variable tecla no la hemos definido, así que volvamos brevemente a la última línea antes del setup y agreguemos char tecla. Char es otro tipo de variable y significa character en inglés, es decir, carácter. Se escribe char, pero se pronuncia char. Esta variable debe ser del tipo char para que la función getKey nos devuelva lo que ingresemos en el teclado como un carácter. Si fuese un número entero o byte, no podríamos usar las teclas con letras ni tampoco el asterisco y el numeral. Ahora con esta línea simplemente podríamos enviar el valor por el monitor serial, serial.print tecla. Si subimos el programa y abrimos el monitor serial, veríamos cómo en pantalla se muestran las teclas que se presionan en el teclado. Pero la idea es hacer un simple control de acceso con contraseña. Entonces haremos un poco más de código para obtener una clave que ingresemos que sea de 6 caracteres. Luego compararemos esa clave con una clave maestra para verificar si coinciden. Si es así, escribiremos en el monitor serial como correcta. Si no coinciden, entonces mostraremos que es incorrecta. Esta lógica nos permitirá detectar cuando la contraseña sea correcta y, por ejemplo, activar luego un módulo de relé, como el visto en el capítulo 8, y activar una cerradura eléctrica para permitir el acceso de una persona. O, si es incorrecta, activar una alarma sonora. Lo que haremos ahora es solo escribir en el monitor serial, pero sienta las bases para proyectos más complejos. Vamos a usar un par de variables, por eso vamos nuevamente a la última línea antes del setup y escribamos char clave entre corchetes 7, char clave _ maestra entre corchetes 7 igual, entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego byte índice igual a 0.
La clave será de 6 dígitos, pero debemos crear un array que tenga un dígito más. Ese último dígito vacío se lo denomina null y a una cadena de caracteres con un carácter nulo al final se lo denomina string. Esto es porque luego con una función estaremos comparando ambos strings, los de clave y clave maestra. Luego definimos un array también de 7 y le cargamos la que será la contraseña con la cual debemos hacer la comparación, que la llamamos clave-maestra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 será la clave. Si bien tiene 6 dígitos y el array es de 7, el último dígito será el null. Como vimos, necesitamos de un índice para cargar el array con cada dígito individual que iremos cargando desde el teclado. Así que definiremos una variable llamada índice y le asignamos el valor de 0 de manera que ya quede apuntado al inicio del array. Ahora sí, volviendo al loop, lo que haremos es cargar el array clave con los caracteres que nos devuelva la función getKey. Luego haremos la comparación con la clave maestra. Escribamos lo siguiente: if entre paréntesis tecla, clave entre corchetes índice igual a tecla. Índice más serial.print tecla. En la variable tecla almacenamos el carácter que nos devuelve la función getKey. Si no se presiona ninguna tecla, la función devuelve un valor falso. Por eso, para saber si se presiona alguna tecla, solo debemos colocar la variable tecla como condición del if, es decir que evaluará verdadero si se presiona alguna tecla. Si es así, entonces en el array clave, en el índice 0, colocaremos el carácter correspondiente a la tecla presionada. Luego incrementamos el valor del índice en 1 y enviamos el valor por el monitor serial. Luego, con otro if, preguntamos si el índice llegó a 6, que equivale al hecho de haber ingresado los 6 dígitos de la contraseña en el teclado. If entre paréntesis índice igual 6. Si efectivamente ya tenemos ingresados los 6 dígitos, haremos la comparación con la clave maestra. Si aún no ingresamos la totalidad de los dígitos, este if no se ejecuta y el loop vuelve a esperar a que se presione una tecla y almacenarla. Si por ejemplo recién acabamos de subir el programa a Arduino, luego del primer dígito, el valor del índice será 1, ya que lo incrementamos luego de almacenar el valor. A este if no entraremos porque índice vale 1 y aquí consultamos si vale 6. Si ahora sí ingresamos los 6 dígitos de la contraseña, con este if verificamos si la clave ingresada coincide con la clave maestra con la siguiente línea: if entre paréntesis not string compare entre paréntesis clave-maestra serial.println entre comillas un espacio en blanco correcta, else serial.println un espacio en blanco incorrecta y finalmente índice igual a 0. Este es todo el código del programa. Voy a explicar este último if. Utilizará el valor devuelto por la función string compare. Si la comparación es exitosa, devolverá 0. Nosotros sabemos que el if evalúa por una condición verdadera. Un 0 equivale a una condición falsa. Entonces pondremos el símbolo de admiración delante del string compare, de manera de invertir el valor que nos devuelve.
En definitiva, convierte el 0, que equivale a decir que la clave coincide con la clave maestra, en un 1, que equivale a verdadero. Y entonces escribimos en el monitor serial la palabra correcta. Al else llegaremos si la condición es falsa, indicando que la clave ingresada no coincide con la maestra. Por eso escribiremos incorrecta. Es importante notar que tanto delante de la palabra correcta como de incorrecta hay un espacio en blanco. Eso es porque estuvimos escribiendo los dígitos ingresados mediante el teclado con serial.print, el cual no deja espacios. Entonces, luego de los 6 dígitos, dejamos un espacio en blanco y escribimos si es correcta o incorrecta. Para ambas situaciones se utilizan el serial.println, el cual deja un salto de línea al final. Vamos entonces a verificar y subir el programa, luego a abrir el monitor serial y hagamos algunas pruebas. Ingresemos en principio la contraseña correcta, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presionamos el 1, luego el 2, 3, 4, 5 y 6. Al presionar el número 6 ya tenemos la totalidad de los dígitos, por eso inmediatamente veremos que escribe la palabra correcta, lo cual es cierto. Bien, ahora coloquemos una contraseña incorrecta, por ejemplo 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Inmediatamente vemos que nos escribe incorrecta, con lo cual verificamos que efectivamente está haciendo bien la comparación. Escribamos otra contraseña incorrecta. Usemos las letras, por ejemplo A, B, C, 7, 8, 9. Como es de esperar, nos dice que es incorrecta. Finalmente, para quedar totalmente seguros que no ha sido casualidad, coloquemos nuevamente la contraseña correcta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vemos que nos dice que es correcta. Perfecto, ya verificamos que funciona correctamente y aprendimos a usar un teclado y comparar el valor ingresado con uno predeterminado. En el proceso introdujimos varios conceptos que me gustaría recapitular. Vimos un nuevo tipo de variable que es byte. Vimos también que con const hacemos que el valor no se pueda modificar con posterioridad. Vimos de qué se trata un array. También la variable del tipo char y cómo una cadena de caracteres conforman un string. Finalmente, la función string compare para comparar dos strings. Eso es todo por este capítulo. En el próximo aprenderemos a utilizar una pantalla de LCD de 2 líneas y 16 columnas para mostrar información directamente desde Arduino. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo, que con gusto les responderé. Chau y hasta la próxima.